Buenos días, quien les habla, Omaira Zárraga Márquez, coordinadora territorial del área de educación inicial de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Estado Falcón. En estas terceras jornadas estadales de presentación de avances de investigación UNEN 2023, estaré compartiendo con todos ustedes mi ponencia titulada Desafíos del currículo para una educación básica de calidad, perspectivas y experiencias. Ahora bien, antes de hacer mención a los desafíos del currículo para una educación básica de calidad, es importante hablar de manera general de la recursividad de nuestro currículo, es decir, el devenir histórico que a su vez representa un aporte para dar un salto cualitativo de un currículo prescriptivo a un currículo abierto y flexible. O, en palabras de la profesora Joama Paredes, pasar de un currículo teoricista, academicista, al currículo que relacione de manera permanente los conocimientos teóricos con los prácticos. Entonces, durante este tiempo hemos transitado desde un currículo entendido como un documento rector, rígido, caracterizado por contenidos poco flexibles, un currículo amplio en asignaturas, en cierta forma fragmentado. Era un currículo centrado en objetivos y en contenidos. Es decir, que lo más importante era el logro de esos objetivos que ya estaban establecidos a nivel nacional y que se cumpliera el 100% de los contenidos que allí se señalaban. Entonces, se asumía en ese momento un enfoque curricular, técnico y rígido. Ahora bien, en 1999, con la llegada del proceso revolucionario a nuestro país y que se generó una serie de cambios y transformaciones desde lo económico, político, social, cultural y por supuesto en materia educativa. Y es allí donde se genera entonces un currículo abierto. A partir de ese momento de 1999, nuestro currículo se caracterizaba por contenidos dinámicos, los elementos eran flexibles y fíjense que este currículo abierto ya no estaba centrado en objetivos y contenidos, sino centrado en intereses de los estudiantes. El currículo bajo esta premisa adquiere una dimensión epistémica enfocada en lo constructivista, pero a su vez una dimensión metodológica, puesto que se sugería que se trabajara a través de talleres, de investigaciones y de la resolución de problemas. Este currículo abierto también concibe un nuevo rol para el docente. Entonces, desde el año 2020, ¿verdad? En tiempos de pandemia, con la llegada de esa crisis sanitaria a nivel mundial, ¿verdad?, que caracterizó estos tiempos de pandemia, se hizo necesario realizar ajustes desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y es así como surge un currículo emergente. Ese currículo emergente, bueno, considerado como aquel que se pone en práctica en momentos coyunturales, que responde a una realidad particular, que se adapta a situaciones específicas, que se construye en situaciones de crisis, tal y como era el caso de la pandemia que estuvimos viviendo. Entonces, en Venezuela, de manera particular, se asumió el plan Cada Familia Una Escuela, caracterizado por la implementación de nuevas lógicas de trabajo en lo pedagógico. Acudimos en algunos casos a la virtualidad, pero también asumimos otras estrategias innovadoras como la cartelera pedagógica, el buzón pedagógico, entre otras experiencias significativas que se llevaron a cabo en nuestro país. Entonces, podemos decir que luego del currículo abierto, ¿verdad?, pasamos a un currículo emergente. Ahora bien, estamos en pospandemia y actualmente estamos en ese proceso de repensar el hecho educativo. De esta manera surge un currículo transformador y potenciador de aprendizaje, lo que significa no solo generar cambios en el currículo, sino que a su vez el currículo genere cambios en el sistema educativo y en la sociedad. En este orden de ideas, esta reflexión apunta hacia el surgimiento de un currículo transformador.
Este currículo transformador entendido como ese proceso de construcción permanente que establece una relación dialéctica en la cual se aprende enseñando y se enseña aprendiendo. Es decir, que el currículo se transforma al mismo tiempo que transforma a la sociedad. Bien, entonces, hablando de esos desafíos del currículo para una educación básica de calidad, pudiéramos decir que uno de los desafíos es que necesitamos un currículo pertinente y significativo. En ese sentido, tenemos el gran reto de construir un currículo que forme prospectivamente al ciudadano del mañana, pero no solo para desempeñarse en la sociedad del futuro, sino también con la capacidad de transformar esa sociedad positivamente. Necesitamos construir o consolidar un currículo pertinente y significativo que forme no solo en conocimiento, sino como ser humano, con valores, capaz de resolver problemas de la vida diaria. Vemos con preocupación que en algunas instituciones o en algunos espacios nuestros estudiantes ven una separación entre lo que están aprendiendo en las instituciones educativas y lo que ellos realizan en la vida cotidiana. Es por ello que considero que un gran desafío es un currículo pertinente en donde nuestros estudiantes le vean sentido a lo que aprenden en las escuelas y le vean esa aplicabilidad en su vida cotidiana. Otro de los desafíos de verdad significativos es que necesitamos un currículo que promueva la articulación y continuidad de saberes entre los niveles educativos. En el contexto actual es necesario avanzar de manera contundente en propiciar una conexión entre la educación inicial y la educación primaria, así como también entre la educación primaria y la educación media general. Esto contribuye a evitar esa ruptura, ese choque que se ha venido generando en los estudiantes al ser promovidos al primer grado o al ser promovidos al primer año de media general. Necesitamos un currículo que pueda mantener a nivel curricular una consistencia entre los conocimientos, las habilidades y valores entre un nivel educativo y el siguiente. Bien, un tercer desafío es un currículo descentralizado y contextualizado. Esto significa un currículo construido desde lo territorializado y que atienda efectivamente las características y las demandas de la población estudiantil desde cada territorio, es decir, una educación lugarizada. En este sentido, podemos decir que hemos avanzado bastante en este tema, sin embargo, continúa la tarea de profundizar en dicha contextualización curricular y en la toma de decisiones. Vemos avances, por ejemplo, en la creación, organización y funcionamiento de la estructura territorial en los centros de desarrollo por la calidad educativa, que permiten un poco desconcentrar y agilizar los procesos pedagógicos de acuerdo a su realidad. Un cuarto desafío de nuestro currículo es también construir un currículo inclusivo y equitativo. Entonces, si hablamos de una educación de calidad, la inclusión efectiva es determinante. Es vital un currículo donde se le garantice el acceso a todos los estudiantes, pero no solo el acceso en el sentido de inscribirlos y tenerlos en una matrícula y tenerlos sentados en un ambiente de aprendizaje, sino que lo realmente importante es que todos tengan la oportunidad de participar activamente, que se les reconozca, que se les valoren sus estilos de aprendizaje, que se les respete a cada uno de ellos su propio ritmo de aprendizaje y que la educación y todos los saberes partan o se han construido desde las potencialidades de cada uno de los estudiantes. En ese sentido, estaríamos hablando realmente de una educación inclusiva y equitativa. Un quinto desafío del currículo viene a ser que esté enfocado en la pedagogía crítica. Porque claro, desde lo teórico en Venezuela, nuestro currículo desde hace varios años establece que se sustenta en una educación liberadora y emancipadora. Sin embargo,
aún nos encontramos en la práctica docentes que que desarrollan sus clases y que realizan evaluaciones con mecanismos que lo que promueven es la repetición de conocimientos, la memorización, todavía fundamentado en una educación bancaria. De allí que considero un gran desafío que nuestro currículo promueva en todos los niveles educativos la pedagogía crítica, que le permita a los estudiantes reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, cuestionar y desafiar esas creencias y prácticas de dominación para desarrollar una conciencia crítica. Finalmente, otro desafío que considero de gran valor y que desde mi opinión personal es uno de los más importantes, tiene que ver con la formación docente, ya que con docentes bien formados podemos materializar todos los desafíos antes mencionados. Nuestro currículo pudiera tener escrito y plasmar todo lo que yo he mencionado anteriormente, pero sin un docente con una conciencia clara de la gestión curricular, difícilmente se pueda generar una transformación profunda del currículo. Es allí donde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson juega un papel preponderante en la formación permanente del magisterio y especialmente de los docentes activos para la transformación de las prácticas pedagógicas que realmente contribuyan a superar los paradigmas reproductivos y frontales que aún permanecen en el sistema educativo. De esta manera, pudiéramos dar realmente un salto cualitativo hacia un nuevo currículo, hacia un nuevo modelo pedagógico, sustentado en los motores productivos, en los 10 vértices, en los énfasis curriculares, para privilegiar así la construcción colectiva del conocimiento y el pensamiento crítico, tributando a una praxis con identidad pedagógica situada. Hasta aquí mi participación con esta ponencia. Muchas gracias por su atención.